Bueno, buenas tardes a todos, los voy a silenciar, así después. Bueno, como les decía antes, y voy a reiterar ahora, si queda grabado, les agradezco la espera. Yo soy muy riguroso, así como con el horario, con las clases que tenemos programadas, y no pudo ser la semana pasada porque, bueno, estaba con toda una situación con el retorno de Mauricio y había que ocuparse de muchas cosas y tener la cabeza en otro lado. Y a veces para hablar de cosas espirituales, uno necesita cierta serenidad. Ustedes saben que yo soy arquitecto, ¿no? Y las veces que a mí me tocaba diseñar, por ahí tenía que diseñar un altar, y yo decía que para diseñar, y yo no puedo diseñar en cualquier parte, yo me tengo que sentar en un lugar cómodo, tiene que tener luz natural, a lo mejor alguna planta sobre donde yo estoy, seguramente música. Es decir, para hacer ciertas cosas uno se crea un clima. Digamos, lo que tiene que ver con el alma no es que aparece así nomás en cualquier lugar y en cualquier entorno. Entonces, bueno, postergamos y bueno, por ahí muchos se sorprendieron porque es raro que yo haga eso, pero bueno, también me pasan estas cosas. Ahora estamos de vuelta, Mauricio está muy bien, recuperándose, dando sus primeros pasos, su operación de cadera fue muy exitosa, si bien viene con unas complicaciones de años con eso, esta vez pareciera que todo ha sido diferente gracias a Dios. O sea, esperemos que se pueda mover y pueda seguir haciendo esas cosas lindas que... Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy particular que es el paraíso. Pareciera que es un lugar donde se ha originado el hombre, donde la divinidad lo ha puesto al hombre en ese lugar para que, bueno, domine, cultive, haga crecer la naturaleza, digamos, completar un poco la tarea de creación de la divinidad que le encarga, ¿no? Una de las primeras cosas que a mí me llama la atención del paraíso es que siempre hablamos de un hombre y una mujer. Y uno se pregunta, pero toda la humanidad, ¿de dónde salió? De acuerdo a esta historia, de acuerdo a esta historia. Recién decía que si esta historia era escrita hoy, las características eran otras, porque nuestra cultura hoy nos hace ver otras cosas. Pero esto que fue escrito hace muchos siglos atrás, tenía la particularidad de la época, el lenguaje de la época, la cultura de la época, las creencias de la época. Una de las cosas más llamativas para mí es que en toda esta historia, no solamente la religión católica, sino la musulmana, no le digo, o la judía también, el lugar del hombre, el varón, era preponderante. La mujer apenas si figuraba por ahí. La necesitaban para la procreación y por eso aparece Eva, pero pareciera que el paraíso se lo hicieron para Adán, ¿no es cierto?, para los hombres. Y como eso, infinidad de cosas. Hoy digo, podemos hacer una historia de la humanidad donde también se la considere a una mujer de otra manera, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que cuando estuve en Israel, no sé si les conté, puede ser, yo hice un viaje desde Jerusalén, yo quería ir al monte Sinaí. Entonces, tomé una combi que me llevó hasta el Cairo. En esa combi venía el chofer, que era palestino, que me regaló un cassette de música palestina que era hermosísimo. Venían 4 chicos que venían de un kibutz, se iban a divertir un poco al Cairo, chicos jóvenes, mexicanos, de familias judías que estaban haciendo la experiencia en un kibutz y se iban de joda al Cairo. Venían, se reían, hablaban en voz alta, qué sé yo. Y después había 2 parejas, una de un imán sudafricano con su esposa y otra pareja muy particular, gente de unos 60 años. El señor, un señor árabe común y corriente, vestido como cualquiera de nosotros, y ella, la mujer, era una árabe toda tapada, toda envuelta de negro,
Y uno se imagina que así como está envuelta de negro, camina detrás del hombre, debía tener un carácter sumiso o sometida a lo que el hombre decía. Bueno, compartimos 12 horas más o menos. Cruzamos todo el desierto del Negev, fuimos por Eilat, después la península de Sinaí, hasta llegar a las 12 de la noche al Cairo. Yo les puedo asegurar que eso de la mujer árabe, toda vestida con ese ropaje, toda de negro, que se le veían los ojos nada más, ejercía un poder sobre este hombre increíble. Él no abría la boca sin pedirle permiso a ella. Yo digo, qué cosa rara, porque la tradición dice una cosa, pero en la práctica de hoy, la mujer, si no, todavía no logró sacarse esa ropa y mostrar la cara como la muestra el hombre, pero yo les aseguro que el vínculo era como cualquiera de Occidente, o más, digamos, no eran los dos iguales. Ella era la manda más de la relación. Ella marcaba para acá, para allá, mirá allá, habla esto, decía esto. Increíble era esto, que me hizo pensar mucho en esto de la religión y en el inicio como una cuestión muy, muy machista. Todo fue hecho así, todo se escribió así, ¿no es cierto? El judaísmo, el cristianismo, los musulmanes. Ustedes saben que en esto del paraíso, pocos saben que los musulmanes también tienen un paraíso. Bueno, los musulmanes le prometen, así como nosotros nos prometen un paraíso con mucha espiritualidad, en vinculación con la divinidad, al musulmán le prometen un lugar donde lo van a estar esperando 72 mujeres vírgenes eternas para cada hombre. Miren ustedes la concepción de estado supremo, ideal. ¿Qué es el paraíso? Bueno, le ofrecen eso, ¿no es cierto? 72 vírgenes para cada hombre que cumple con los preceptos del Islam. Claro. Y uno se pregunta, ¿y las mujeres qué? ¿Qué hacen? ¿Qué les prometen? Ustedes saben que uno entra en una mezquita y la mujer está por un lado y los hombres por el otro, no se mezclan. Se tienen que descalzar, pero las mujeres van arriba o a un costado con una reja que se ve muy poco, y el gran salón, el gran espacio, es de los hombres. Las sinagogas tienen el mismo espacio. Por ahí van evolucionando y la mujer comienza a ser más igual al hombre en estas tradiciones, en estos rituales, y comparten los espacios. Pero los musulmanes todavía no, ¿no es cierto? Y yo digo, ¿y con las mujeres qué? Y empiezo a investigar qué es lo que tiene el Islam como promesa, qué paraíso le promete a las mujeres, porque el catolicismo le promete a todos lo mismo, no importa, hagas lo que hagas, si vos seguís este camino, estos preceptos, lo tenés al Jesús como guía, vas a llegar a ese paraíso que sería una unión física y espiritual con la divinidad, donde vos volverías a vivir en un paraíso que simbólicamente no sabemos cómo. A las mujeres le prometen un hombre. Al hombre le prometen 72 mujeres vírgenes eternas para atenderlo al hombre y nunca perder su virginidad. Y a la mujer, uno, y que se sienta satisfecha. Esta es un poco la diferencia, ¿no? Es ese mismo paraíso con un placer que tiene que ver con lo físico, como se expresa, pero hay una diferencia ahí. Para nosotros, occidentales y con otra mentalidad dentro del cristianismo y dentro del judaísmo también, la promesa es uno a uno. Tanto el hombre como la mujer van a acceder a ese estado. Ahora, ese paraíso descrito en este cuento, si yo digo el paraíso es un símbolo, vamos a fantasear. ¿Cómo sería ese lugar? Hoy
Uno dice, bueno, el jardín del Edén, con plantas, con flores, con aromas, con frutos, con libertad, desnudos, no tenemos vergüenza, no tenemos enfermedades. En realidad, nadie sabe. Suponemos, porque es lo que nos gustaría, insisto con las fotografías de turismo, una playa en el Caribe y todo eso, es un paraíso físico, con un aspecto físico que le falta el otro componente de espiritualidad. Pero cada vez que se lo representa, y vamos a ver algunas representaciones, ese paraíso aparece como lleno de plantas, como lleno de aromas, florcitas, las palomitas, los animales conviviendo con estos hombres que aparecen como Adán y Eva. En realidad lo de Adán y Eva es una convención, porque ¿de dónde salió la humanidad en este cuento? En realidad, el Adán podía ser un grupo que se llamaba Adán, simbolizado con uno, pero es difícil creer que hubiese uno solo. Uno solo es el que se come la manzana. Pero tanto los Adanes como las Evas, para generar la humanidad que generaron, no podían ser unos, tenían que ser varios. La cuestión es que tampoco sabemos fehacientemente que los echaron por comer una manzana. Uno se puede preguntar, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Desobedecer? Sí, puede ser. Que la divinidad le haya dicho, mire, pueden hacer de todo menos esto. Esto no sabemos. Pero a la gente en esa época había que explicarle. Era fácil entender que a vos la manzana, que te parece tan rica, te diga, mira, puedes comer de todo menos esto no. Si vos comes esto, yo te castigo con la muerte. Y ahí aparece el ser humano. El ser humano que siempre tiene la tentación del límite, de llegar al límite y ver el borde. Y me dijeron que esto no, y yo lo quiero ver. ¿Y qué es esto? Que parece la tentación, parece la serpiente, que dice, mira, si vos comes de esto vas a ser como Dios, vas a saber todo. Y la mujer no es el hombre el que cae en la tentación. Miren ustedes el lugar, porque podrían haber caído los dos y los dos agarrado una manzana. No, la manzana de la serpiente en el cuento la agarra la mujer y se la da al hombre. No es al revés, no la agarra el hombre y se la da a la mujer. O cada uno agarra una manzana porque el árbol está lleno. No, no, no. Acá el lugarcito de la mujer siempre en esta historia y de esa época tiene estas características. Ahora, si fue una manzana, no lo sabemos. A lo mejor, si vamos a las frutas, podría haber sido otra fruta. Podría haber sido otra cuestión. Mira, no camines por acá, no pises por allá, no hagas esto, algo que no había que hacer, que la divinidad le dice al hombre, no hagas esto. No hagas esto y esta tierra es toda tuya, toda esta armonía, y acá vas a seguir teniendo hijos, creciendo y no sé qué. Y al hombre lo crea, después de haber creado el paraíso, lo crea solo. Lo crea él, bueno, vinculate con todo el mundo, con todos los animales, con otros varones que haya. El hombre aparentemente andrógino, que podía con toda la creación, hasta que deja de poder con eso, ¿no? Lo pone ahí y le da dos límites. ¿Cuáles eran esos límites? Tienen límites representados con dos árboles. Muchas veces hablamos de la serpiente y de un árbol y del otro no hablamos tanto, pero en realidad lo que estaba en el centro del paraíso era el árbol de la vida, no el árbol del bien y del mal. ¿Qué era el árbol de la vida? Otro símbolo, señores, maravilloso.
El árbol es un elemento clavado en la tierra, en la materialidad nuestra, que crece hacia la luz, alimentándose de esa tierra, crece hacia la luz, hacia el sol, hacia la divinidad que está arriba. Y es un vínculo venerado por todas las religiones. Es algo así como la montaña, algo clavado en la tierra que vincula la tierra y el cielo. El árbol es lo mismo, que además da frutos, que además alimenta. Uno es el árbol de la vida, que daba frutos. Y la divinidad le dice al hombre y a la mujer, primero al hombre, porque todo esto se lo dice a ese Adán teórico solo. Estaba el paraíso, lo crea el hombre del polvo, de la tierra, le sopla su aliento, la divinidad, y el hombre se transforma en ese Adán con M. No es Adán con N, sino Adán. Cabalísticamente es Adán. Ese hombre, comiendo de ese fruto, tenía la eternidad. Pensemos que es un hombre, según la historia, creado alrededor entre los 20 y los 30 años. Y ese es el árbol de la vida, el árbol de la eternidad. El hombre que come ese alimento no muere. No puede elegir mucho ese hombre, ¿eh? Está puesto ahí para vivir con esto. La divinidad le dice, te quedás acá, comé lo que quieras, haz lo que quieras, todo esto es tuyo. Y está el otro árbol, que está más en la periferia, más cerca de los límites que marcan este paraíso, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Que la divinidad le dice, mira, no, de este no comas porque te vas a morir. Yo te echo de acá y te vas a morir. Adán dice, sí, 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 sí. Bueno. Yo no sé si ustedes saben, pero Eva, sacada de la costilla, toda esa historia, no fue la primera mujer. Y ahí miramos al judaísmo. El judaísmo tiene un libro, que es el libro de Enoch, que aclara muchas cosas desde la mirada del judaísmo, muchas cosas que tienen que ver con estos símbolos también, ¿no? Entonces el judaísmo dice, no, la primera mujer que Dios creó como Adán, la creó de polvo y le insufló el aliento que la hizo vivir. Hablando de este aliento, me acuerdo ahora de un libro que lo vuelvo a recomendar. Algunos lo tienen, seguramente por ahí Marta Dománico me parece que lo tenía, que lo había leído. Sugiero que lo tengan, que lo lean, porque vale la pena y es una poesía de libros que se llama La Cábala de la Luz, escrita por Jaime Barilco. Uno de esos libros de máxima sabiduría desde el judaísmo. Maravilloso. Jaime Barilco falleció no hace muchos años, un hombre que ha escrito mucho, pero bueno, en esto habla mucho del aliento, ¿no? Del simbolismo del aliento que da la vida a la divinidad al hombre. Bueno, en este caso, Adán estaba creado, tenía las órdenes, estaba en el paraíso. La divinidad decide que Adán necesita ayuda y crea una mujer también del polvo y de, digamos, los desperdicios. O sea, no era el polvo idealizado como fue creado Adán, que salió como salió. En este caso se llamaba Lilith. Esta Lilith fue la primer mujer creada como Adán.
y con Adán no se entendió. Era una mujer que compitió con él, tenía el mismo origen, había sido creada con el polvo de la tierra, aunque no tan puro como el de Adán. Tenía un gran problema con la maternidad y los hijos. Finalmente ella es echada del paraíso porque lo abandona. Adán lo abandona y ella se convierte con sus seguidores en una especie de deidad que mataba a los niños. Había toda una historia. Yo les cuento que conozco esta historia hace muchos años. Yo tengo un hijo que tiene 42 años. Mi hijo era un bebé. Y su mamá era una estudiante de psicología. Entonces, seguía mucho los libros sobre la maternidad que escribían Raskowski con su mujer Eva Gibert. Y entonces este hombre explicó la teoría esta de Lilith como la mujer que le mataba a los hijos, ¿no? Y ahí desarrollaba toda una teoría. Y ahí me viene el nombre que después investigué yo, ¿cómo es esto? Que la primera mujer no es Eva. No, es Lilith. Lilith con TH al final. La cuestión es que Adán vuelve a quedarse sola, esta mujer es desterrada al Mediterráneo, se vincula con toda esta destrucción de los hijos, y Adán está solo. Y es ahí donde la divinidad, ante la soledad de Adán, decide crear esta mujer con la misma esencia que él. Es decir, la mujer de una costilla, del hueso y carne de Adán. La forma, le sopla la vida, el ruaj, que dice Barilco, y vive con Adán. Forma su familia y ella es la tentada por la serpiente. Otro de los símbolos, la serpiente. La serpiente es el símbolo de la tentación, pero siempre, miren qué interesante esto, siempre la tentación es hacia el mal, hacia lo que daña, hacia lo que está prohibido, hacia el no. Cuando uno dice, se tentó por esto, se tentó algo que no está totalmente aceptado eso. Ahí está Beto, lo que pregunta está ladrando. Entonces, el mensaje de esto es que la serpiente representa eso. Cuando la divinidad entiende que se comieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, la divinidad tiene miedo de que esta gente desobediente se coma también el árbol de la eternidad, de la inmortalidad, que era el otro árbol, el árbol de la vida. Y decide echarlos. Condena al hombre a trabajar, a la mujer a parir con dolor, y a la serpiente la condena a ser detestable por los hombres, a vivir en el plano más bajo de la existencia, es decir, reptar sobre el piso, y a ser aborrecida. La serpiente es el único animal que la divinidad la nombra. Todos los demás animales, plantas, son nombrados por Adán. Ustedes saben, cuando uno nombra algo, le da identidad. Muchas veces los psicoanalistas nos dicen, cuénteme, explíquelo. Y uno empieza a hablar y le empieza a poner forma con palabras a eso y va creando la situación. Por eso el nombre de cada uno, puesto por nuestros padres, ya nos crearon algo. Si a uno la llaman Soledad, si la llaman María, si la llaman Luisa, si la llaman Nadia, o no sé qué, hay una cuota de aporte a ese ser humano, a ese
a ese componente espiritual del ser humano que vienen. Alguien me dice, acá Ana Clara, sí, muy bien. Ana Clara dice, lo que no se nombra no existe. Es así, darle nombre a las cosas, ¿no es cierto? Adán hace eso, nombra. Por eso la palabra, el Génesis, dice, cuando Dios va creando, va nombrando. Por eso la palabra, ¿no es cierto? La palabra como elemento creador básico. Entonces, bueno, un poco eso y un poco la historia, ¿cómo podría relatarse más simple que esto para gente muy simple? Hoy lo diríamos de otra manera, pero hay cosas muy interesantes que hoy se nos repiten. De ese paraíso, la humanidad es echada a través de Adán y Eva y les ponen, la divinidad dice que les pone querubines como protectores del paraíso. ¿Quiénes son los querubines? ¿No? Los querubines son esos angelitos con cuerpito que tienen como misión custodiar, son custodios. Es el segundo orden de los ángeles. ¿Se acuerdan que el primero eran los serafines, esos ángeles que tenían 3 pares de alas y cantaban alabanzas, todos rojos, que era muy interesante? Bueno, los querubines son los que le siguen y después los tronos, que no hace mucho, no sé si la última o la anterior, fueron clases sobre estos ángeles. Son echados. ¿Qué pasa con los hijos? Ellos tienen a Caín, ahora miren otra vez esta cosa de la masculinidad en la historia, ¿no? Uno sabe que ellos tuvieron a Caín y a Abel. Algunos saben que tuvieron a Set, pero otros no saben que también tuvieron más hijos, muchos hijos. Y que estos 3 señores tuvieron hijos con sus hermanas, con sus primos, con sus parientes. No había esa cuestión que hoy decía, no, es gente de la misma familia, de la misma sangre. No. Esto de la misma sangre era hasta un objetivo. Porque a veces uno se queda con el cuentito y dice, pero ¿y cómo? ¿Y cómo hicieron? ¿Eran 3 varones? No, tuvieron mujeres también, que no las nombran. Yo por acá tengo algunos nombres, a ver, vamos a recordarlos, que me parece interesante los nombres, que no son fáciles para mí, yo no me los acuerdo y los tengo que buscar. Los nombres de los ya los vamos a encontrar. Los nombres de estas mujeres que se casaron con estos 3 señores. Parece que se me niegan, pero no, acá están. Mire, Caín se casó con la hermana gemela de Abel. Abel con la hermana gemela de Caín. La hermana gemela de Abel se llamaba Calmana. Y la hermana gemela de Caín era Débora. Muy interesante esto. O sea que hay historias contadas por otras religiones a través de libros que en algunos son canónicos y otros son apócrifos también. Insisto, leamos los evangelios apócrifos, todos los que encontremos, porque aportan datos. En realidad esto fue elegido por San Jerónimo. Él se sentó un día, leyó y dijo, este sí, este no, este sí, este no. Y se quedó con 4 que tenían cosas muy similares, los evangelios, ¿no? Pero hay otros libros
de esta época que cuentan otras cosas o complementan ese tipo de cosas. Hay algo que me acordaba los otros días con esto que contaba de los musulmanes y estas 72 vírgenes por cada hombre que tienen ojos negros y cabellos negros, y eso se dice expresamente. Yo pensaba en lo que representa en la tradición la odalisca. La odalisca tiene que ver con esta fantasía del hombre, de lo que va a recibir en ese paraíso que busca. Porque lo que le pasó al hombre y lo que el hombre tiene es una búsqueda permanente de un paraíso. Hubo un paraíso original, hubo un paraíso que se perdió, que es lo que perdió según el cuentito Adán y Eva. Y después está el paraíso que cada uno de nosotros va buscando. Va buscando. La pregunta es, ¿lo encontraremos? No se sabe, cada uno busca su propio paraíso, su propio camino. Ahora, lo que sí tiene ese paraíso que busca el hombre, tiene un componente de espiritualidad muy importante. En esta historia que les contaba hoy, los musulmanes pareciera que dijeran, no, es extremadamente físico, el placer de la sexualidad, del erotismo, fundamentalmente para el hombre, para la mujer era uno solo. Yo digo, cualquiera de nosotros ha perseguido paraísos a lo largo de la vida y los ha tratado de encontrar. A los 20 años, ¿qué sería nuestro paraíso? A los 30, a los 40. Hoy, a mis 70 años, yo le digo, mi paraíso, y bueno, es agarrar una valija en un aeropuerto, tomar un avión no sé a dónde, a buscar no sé qué cosa que hay en otro lugar. Y puede ser cualquier lugar. ¿Voy a ver templos religiosos? Sí, también, porque ningún viaje para mí es viaje sin un templo religioso que vaya a visitar. ¿Han cambiado los paraísos? Sí. Vos encontrás dos personas que no tienen hijos o que no los pueden tener y no, mirá, para mí el paraíso es esto. Otro, mirá, para mí el paraíso que busco es tener mucha plata porque yo quiero ser como Donald Trump, que tengo mi edificio, tengo mi... A lo largo de la vida hemos cambiado, vamos cambiando. Pero esa marca que está contado con este símbolo de ser echado del paraíso y tener una nostalgia de ese paraíso, es común a todos nosotros. Y está muy bien que lo tengamos. Yo creo que no podemos vivir sin paraíso. Los otros días veía un documental en el canal Encuentro sobre los proyectos espaciales de exploración del espacio, de generar una base en la Luna y que de ahí fueran a otra parte, qué sé yo. Y yo digo, ahí están buscando un paraíso también, una búsqueda del ser humano de algo más. No sé si cada uno de ellos le pondrá un condimento espiritual a eso, pero son proyectos. El hombre genera proyectos que representan siempre la búsqueda del paraíso. Una enfermedad que se te cure, tu hijo que nazca, conocer tal persona, enamorarse de alguien. Son proyectos que de alguna manera están en el alma del ser humano. Nunca el paraíso tiene que ver con lo malo. No creo que alguien pueda pensar, vamos a matar a una vicepresidenta para llegar al paraíso. Eso no es un paraíso. Es una locura de alguien o de no sé qué grupos, pero de ninguna manera tiene que ver con este paraíso. Pero lo que yo rescato de esta historia es esa energía en la búsqueda de eso que puede ser sumamente placentero. A veces son las vacaciones, tuvimos un año terrible, que la pandemia, que no sé qué, que no pudimos hacer, nos vamos a una playa y este es el paraíso.
Ahora, miren qué particular, ¿no? Porque el paraíso que te promete la divinidad es un paraíso para siempre. Y las vacaciones se terminan y volvés de nuevo y tenés que generarte un deseo de otro paraíso. O sea, una cosa es el bienestar físico y otra cosa es ese bienestar de un paraíso encontrado. Hay otras palabras en esto, ¿no? Hay paraísos fiscales, hay paraísos difíciles, hay... En general, yo creo que si uno piensa en cómo se imagina el paraíso de esta época que estamos hablando, yo podría decir que el paraíso tiene árboles, tiene agua, tiene flores, tiene pajaritos, no tiene una serpiente, no tiene un león que te va a comer. Y a veces, muchos de ustedes recordarán, yo no sé dónde nacieron ustedes, ¿no? Pero yo nací en una casa donde había una huerta detrás, una casa tipo chorizo, que había hecho mi abuelo italiano, y adelante había un jardincito cuadrado. ¿Qué había en el medio de ese jardincito? Con una reja que se veía a la calle, eran todas las casitas más o menos iguales. En el medio de ese jardín había un árbol. Es el árbol de la vida, el mismo que toda esta historia del paraíso nos trae. Y me parece muy interesante porque son tradiciones, generalmente era un limonero, generalmente se ponía el limonero ahí en el medio. Después yo viví en una casa, ya era un poquito más grande, viví en una casa también que tenía ese cuadradito de 4x4 y después comenzaban las habitaciones. Esa casa tenía una reja que se veía de la calle y en ese cuadrado había en el medio, había que llenar el medio. Es el eje de la centralidad de nosotros con la divinidad. ¿No lo hacemos conscientemente? No, pero está en nuestro inconsciente colectivo. Eso, como decía por ahí Ana Clara, aclarándonos algunas cosas. Paraísos tenemos todos. Ahora, también sepamos que esos paraísos, sin el aditamento de la espiritualidad, una vez conseguido, hay que reemplazarlo por otro. Es como el deseo, que dicen los psicoanalistas. Vos deseas esto, lo cumpliste, ¿y ahora qué? ¿Y ahora para dónde? ¿Y ahora dónde voy? Te pareciera que esos paraísos que uno construye no son para quedarse. Digamos las vacaciones, una casa nueva. Sí, yo quiero una casa nueva que va a ser mi paraíso. Y sí, entraste un día, dormiste una noche y ya está. Y ahora que, bueno, no, mira, ahora quiero un auto así, o un auto de otra manera, o no sé qué cosa. Por eso me parece muy interesante que más allá del cuento, de este paraíso, de este Adán, de esta Eva, de lo que pasó, de la serpiente, de la manzana, de la prohibición, inconscientemente traemos todas esas cosas. Y es interesante verlas, ¿no es cierto? Yo le cuento que alguna vez, hace tiempo, mi amigo Marcelito, que está por ahí, me invitó a participar de unas charlas con el Opus Dei. Y yo fui. Vamos a ver qué es esto, qué es una charla con el Opus Dei. Me encontré con gente que sabía mucho. Hice un catecismo para adultos con el Opus Dei, que me pareció sumamente de abrir la mente, ¿no? ¿Cómo es esto del catecismo para adultos? Hoy, a la edad de uno, ¿cómo serían todos estos preceptos religiosos? Y más allá de que el cura que lo daba era maravilloso, clarísimo, sabio, como muchísima gente del Opus Dei, él dijo una cosa que a mí me quedó para siempre. Y ahora que estamos hablando del paraíso, me parece importante comentarlo. Él decía que en esta cuestión de los símbolos, cuando el hombre estaba en el paraíso, no necesitaba símbolos.
porque todo era entendido, todo se podía decir con palabras. Cuando nos echan del paraíso, perdemos esa capacidad. No podemos hablar con la divinidad, no podemos hablar con la divinidad. Aparecen los símbolos. No podemos representar a la divinidad, aparecen los símbolos. No podemos transmitir esas enseñanzas que tenía ese ser humano con la divinidad. Todo eso nos es vedado, lo perdemos en la puerta del paraíso, donde los querubines no nos dejan entrar. Y nos echa San Miguel con una espada de fuego. San Miguel es el que nos echa del paraíso. Así como echa a los ángeles caídos. Ese es San Miguel maravilloso. Pero esto del Opus Dei a mí me pareció absolutamente revelador, y para poder entender por qué hay que hablar con símbolos. Porque el ser humano le cuesta hablar de esto, no tiene las palabras. Los pintores lo representan como les sale, tratando de poder plasmar una idea que si estuviésemos en el paraíso nos saldría con suma facilidad. Por eso, todo lo que tiene que ver con estos lenguajes, que tiene que ver con la espiritualidad, con reconocer nuestra propia espiritualidad, significa un esfuerzo, un camino por recorrer, significa aprender. Es como que si uno tuviese que desandar todo eso para volver a un estado primigenio del hombre. Era ese vínculo del hombre con su divinidad. Les recuerdo, por si compran o buscan o leen en internet, este tema del libro de Enoc. Es un libro canónico, es decir, forma parte de las Sagradas Escrituras, para los etíopes y los egipcios. Para el cristianismo es un libro apócrifo. Habla mucho de visiones, de imágenes, y él mismo se dice que tiene 7 generaciones desde Adán. Los hijos de los hijos de los hijos. Es el padre de Matusalén y el abuelo de Noé, el del diluvio. Otro tema que es muy importante del paraíso es que dentro de esta historia pareciera que lo prohibido era comer de un árbol que era un manzano, que daba manzanas. En realidad, esto es producto de la necesidad de simbolizar simplemente algo que creo que a todos nos cuesta digerir. ¿Por qué no habla específicamente de qué árbol es? Uno supone que si da manzanas es un manzano. El árbol de la vida, no sabemos qué árbol es. Sabemos que en ambos casos son árboles muy grandes, que se acercan al cielo. Ahora, lo que sí me parece importante destacar, que ese árbol del conocimiento del bien y del mal le dio al hombre la dualidad. Nada más y nada menos que la dualidad. Porque ahí entiende el bien y el mal, estar vestido o estar desnudo, el nacimiento o la muerte. Si no comía, él vivía en una eternidad en ese lugar. O sea que esta cuestión del libre albedrío que él obtiene, que ellos dos obtienen, al comer de ese árbol, significó las pérdidas de otras cosas, no solamente del lenguaje que les decía recién, de cómo hablarle, cómo entender esa palabra de la divinidad, sino que además ha perdido otras cosas. La divinidad le dice, es el árbol de la muerte ese, porque con eso te vas a morir, claro. El hombre dualizado
debe incorporar a su vida la muerte, se va a morir él y sus hijos, se van a morir todos. Cuando la eternidad la tenían del otro árbol que podían comer libremente. Ellos deciden llegar al borde y elegir. El libre albedrío fue lo que el ser humano tuvo que pagar con su propia muerte para poder elegir. ¿Cómo será esto hoy para nosotros en la vida cotidiana? ¿Cómo elegimos? Uno podría vivir de una sola manera, de un solo lado. Yo siempre digo que la vida nuestra es el símbolo del yin y del yang. Vieron que es una lágrima curva blanca, una negra, y adentro hay como una semillita del opuesto. Obviamente, la pretensión idealizada que sea todo blanco, o sea, todo lo bueno y poco de lo negro, va variando, pero lo negro siempre va a estar. En la condición de humano que tenemos nosotros hoy, es eso, no podemos zafarnos de ahí. Nadie puede decir, no, yo soy buenísimo. Más o menos. Uno puede orientarse, decir, mi paraíso sería ser una persona muy buena, muy justa, muy reconocedora, muy amadora, pero también aparecen las otras cosas, que es el producto de habernos ido del paraíso. Pero también ganamos el libre albedrío. Podemos elegir. Muy interesantes esos conceptos de poder elegir. Otra de las particularidades que tenía el paraíso, leído en estos libros apócrifos, es los aromas, perdón. Estas plantas eran sumamente aromáticas, incluso sus frutos. El ser era atraído por este aroma que hay. Es indudable que hoy cualquiera de nosotros entra en un jardín, en un parque, y si hay tilos uno le siente olor, si hay eucaliptos uno siente olores. Bueno, acá estaban absolutamente exacerbados, y más el de la manzana. Con lo cual, vuelvo a repetir, aunque sea redundante, esa cosa del límite, y el límite ante lo prohibido, el límite ante aquello que puede dañar, tiene una atracción, una tentación inimaginable que el hombre no pueda tener. Todos pasamos por una situación así. Por eso, vuelvo a decir que el paraíso es propio de cada uno. ¿Se acuerdan que hablábamos los otros días de buscar el Santo Grial? El Santo Grial está dentro de nosotros y hay que buscarlo, hay que descubrirlo, hay que abrirse así y encontrar el Santo Grial adentro. El paraíso es el que uno se va a generar. Su propio camino para llegar a ese centro en unión con la divinidad. Esa divinidad puede ser sumamente espiritual, también puede ser sumamente material. Verán cómo es eso. Hay gente que no tiene fe, que, bueno, que desconoce los aspectos que no sean materiales, como que el paraíso es dinero, es un jet propio, es un super crucero por acá, por allá. No lo sé, el mío no pasa por ahí. El mío es más concreto, más específico, y yo sé que estoy más cerca de la divinidad, más cerca de ese paraíso perdido cuando me voy de viaje, que cuando me quedo sentado en un lugar. Esta cosa del movimiento, del ir, de ir a buscar lo que hay, de ver cosas, traerlas y compartirlas, es parte de mi paraíso y de mi alegría de espiritualidad. Y una cosa también muy simbólica en todo esto, que hay que prestar atención también, es que en el paraíso
el árbol no puede elegir qué ser, qué hacer. El árbol crece hacia arriba, crece y crece hacia arriba, no puede elegir nada, ninguna planta puede elegir, no tiene esa capacidad. Está en la tierra y crece o se seca, pero no es que elige. No tiene agua o no tiene nutrientes y se seca. Y eso me parece muy interesante en considerar nuestros propios paraísos. Paraísos que a lo largo de la vida van cambiando, como dijimos en el origen de la charla, no siempre es igual, porque eso sería estar detenido y el hombre se mueve. Si se mueve, cambia. No existe el estar detenido para el hombre, no existe. La tierra se mueve, el hombre se mueve con la tierra, nos movemos y los paraísos nuestros se mueven. Y sepamos que esos árboles que queremos buscar, ese árbol de la vida que queremos buscar nosotros en algún lugar que va a ser nuestro propio paraíso, va creciendo, cada vez está más alto. Tal vez uno puede decir, hay que hacer más esfuerzo. Sí. A medida que uno sabe más, tiene que hacer más esfuerzo, porque sabe más. Porque eso es un don que uno tiene. Miren ustedes que a pesar de todo esto que estamos hablando, de toda esta simbología que hay alrededor de los árboles, estas denominaciones no aparecen en los textos sagrados como tal. Sí aparecen en los textos apócrifos, en mucha literatura del judaísmo, porque la Torá son estos 5 primeros libros de la Biblia que nosotros compartimos, pero que en ese origen está escrito a partir de la documentación judía, ¿no es cierto? Es todo un símbolo, evidentemente para gente muy sencilla, que si uno quiere quedarse con el símbolo y quiere creer en este bárbaro, que de todas maneras tiene sus enseñanzas. Lo que pasa que, bueno, hoy yo lo llevo a mi realidad y puedo poner en duda todo eso. En aquella época, si hoy nos dijeran, se generó la vida en el paraíso, pensamos en 20 experimentos científicos, en la probeta, en división de células, en lo que hace la ciencia. Hoy. Pero esto, en aquel momento, tenía esta marca de un hecho que el hombre no podía explicar, y ahí aparecía la divinidad. Eso es así. Y uno lo tiene adentro, porque si ustedes me dicen a mí, bueno, Luis, pero vos con todo lo que pensás, con todo este razonamiento, ¿en qué crees vos? Y no, yo creo en la divinidad. La divinidad en mi vida existe. Y este paraíso tiene estas formas que le estoy contando. No es, para mí no es el jardincito del Edén con la plantita que tiene aromas. No, tiene que ver con mi paraíso que puedo compartir con otros y que cada uno tiene lo suyo, ¿no? De lo contrario, me sentiría como obligado a tener ese paraíso que me indican y no me gusta mucho eso. Prefiero decir, no, yo elijo mi paraíso, elijo mi santo grial para buscarlo, cuando lo encuentro veo qué hago yo, pero yo creo que existe eso. Volvamos a los símbolos, repasamos un poco. La manzana es el símbolo de la tentación. Pero miren ustedes, así como yo les planteo una forma de pensar el paraíso hoy, con nuestra cultura, con nuestra mirada hoy, la serpiente, la manzana, se veía como el ejemplo de la tentación. Ahora, cuando el arte lo representa a Adán con la manzana en la mano, el símbolo de la tentación. Después, cuando representan a Cristo con una manzana, aparece el simbolismo del nuevo Adán, de este Cristo que te tienta,
a reconocer una vida espiritual. El símbolo va cambiando, va variando, se ve de otra manera. La cultura, el inconsciente colectivo, nos hace ver las cosas de otra manera. Otro dato importante. En la Biblia se menciona el hecho de no poder comer ese fruto de ese árbol. Como que la divinidad le dice, no, mira, vos no comas de esto. En realidad a todos nosotros nos cabe la duda. ¿Cuál habrá sido esa limitación? ¿Cuál? ¿Comer una manzana? Me parece un relato, vivimos en épocas de relatos, muy importantes y variados. Bueno, en ese relato, no comas de la manzana. La manzana es una fruta rica, nos hace bien, nos gusta, seguimos comiendo. Nadie que muerde una manzana piensa que es pecado. Hay otro mensaje. Yo no lo sé, ¿eh? Yo no lo sé. A lo mejor a cada uno de nosotros en esta historia de crearse el paraíso, a lo mejor ese paraíso nuestro tiene una limitación. Algo que si vos lo hacés lo perdés el paraíso. A ver, si yo me pienso en el mío, que digo, yo con la valijita en el aeropuerto rumbo a algún lugar para ver algún santuario, alguna cosa y qué sé yo, hay algo que no debo hacer. Algo que me impediría llegar ahí. Algo que me jugaría en contra de mis objetivos. Cada uno de nosotros tendrá que ver cómo funciona, pero yo creo que eso existe. Y muchas veces también nos debe haber pasado a todos, y a mí por supuesto, es que no podemos acceder a ese paraíso porque hicimos eso que no debíamos. Nos comimos una manzana que no sabemos qué es. Hoy los dejo pensando, ¿eh? Hoy no se las llevan de arriba, ¿eh? Hoy van a pensar, ¿eh? Bueno, creo que nos viene ahora un tema. Otra de las cosas que me olvidé de comentar es, ustedes no se imaginan la cantidad de gente que hay tratando de ubicar dónde estaba ese paraíso. Nadie tiene certezas, hay libros muy antiguos, todos en Oriente Medio, yendo del Mediterráneo para el este, para el lado que sale el sol, y nadie tiene una certeza. Algunos dicen en Irán, en Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates, no sabemos, no sabemos. Por eso en la búsqueda puede ser cualquiera. Un hermoso jardín francés, todo cuidadito, cortadito. Uno muchas veces dice, esto parece un paraíso. Pero en realidad el paraíso del origen no lo tenemos. No se pudo localizar, el hombre fue echado de ahí y evidentemente los ángeles que lo custodiaron lograron su objetivo porque no sabemos dónde está. El acceso al árbol de la vida está bloqueado. No hay uno. Ese uno está bloqueado. Insisto con la figura. Cada uno hace su camino para llegar a volver a ese paraíso que fue creado para uno. Para Adán era así. Para mí, para vos, para el otro que está más allá, tiene otra estructura. También en el paraíso, junto con los hombres, había ángeles. Dios crea uno en especial. Y acá nuevamente, para toda la información de ángeles y esto que les voy a contar,
recomiendo ver el libro de Enoch. Este libro, apócrifo, de origen judío, tiene mucha información muy interesante. El ángel caído es aquel que es creado como ángel, como un servidor de la divinidad, y se revela. Dice, no, yo quiero ser como vos, yo quiero tener tus poderes, quiero saber lo que vos sabés, yo no te voy a hacer caso, o yo soy más que vos, y no sé qué, y no sé cuánto. Y entonces es echado. Nuevamente, ¿quién los echa? Los echa Miguel. Levanta su espada de fuego y los echa a todos. En especial a uno que era el más significativo, que era Lucifer. La palabra quiere decir portador de luz. También se lo conoce como Satanás. Es el más conocido por todos. Era como una especie de hijo pródigo de la divinidad. Era de gran belleza, inteligente, perfecto, y él era el encargado de organizar a todos los ángeles. Hasta que tal poder hace que su vanidad aumente, llegándose a sentir incluso superior a Dios o compitiendo con él. Y ahí los destierran. Estos ángeles caídos, algunos han ido al infierno, otros han quedado por ahí. No es, el cuentito es este, pero nosotros sabemos que andan por ahí algunos demonios. Hoy hay muchos sueltos, haciendo cosas que perjudican a la humanidad, o aunque sea una sola persona, pero son aspectos negativos y que están, ante los cuales hay que, digamos, anteponerles a Miguel, que Miguel es el que tiene esa tarea. Esto también, esto de despedir los ángeles, es tarea de este arcángel con la espada flamígera. San Miguel es un personaje, nosotros hemos dado una clase sobre San Miguel, donde hablamos mucho de él y de sus monasterios y santuarios y qué sé yo. Es un personaje muy importante y muy lindo de leer, ¿no? Y de sentir su presencia en algunos lugares. No solamente en el Mont Saint-Michel de Francia, ¿no? Sino hay otros lugares que tienen que ver con la historia de él. Una cosa interesante que dicen estos libros apócrifos, pensemos en la época que fue escrito, que tiene que ver con la edad de estos personajes. Estos libros hablan de una edad que medidos en años son increíblemente, cantidades muy grandes. Esto también para mí es una especie de misterio. En estos lugares, estos personajes, el tiempo les pasaba de otra manera, había otro tiempo que no era el actual. ¿De qué tiempo hablamos? Se dice que la divinidad los crea a estos personajes originarios, Adán y Eva, alrededor de los 30 años de ellos. O sea, conocida no hay una infancia de Adán y Eva, son creados alrededor de esa edad. Y se supone que Adán vivió 930 años. Uno se pone a pensar y dice, pero esto es una locura, ¿quién puede vivir 930 años, 1000 años? No, eso no puede ser. Hay que ver también un hecho maravilloso, que es que ellos vivieron el paraíso. O sea, ellos son los que tenían ese diálogo con Dios, los que comían del árbol de la inmortalidad. Tal vez ahí esté el secreto, no lo sé.
pero todos estos personajes han vivido muchísimos años. Otra de las cosas que había en el paraíso eran los ríos. Muchas veces está representado la figura de Cristo con agua que desciende de un montículo de piedra. Bueno, del paraíso surgía la vida, y la vida es el agua. Con agua hay vida. 4 ríos. 2 son el Tigris y el Éufrates. No quiere decir que sean los actuales ríos, pero quiere decir que hay ríos hacia esa zona. Otro se llamaba Pison y otro Gijón, y el Tigris y el Éufrates, ahí naciendo como 4. Bueno, ya le dije quiénes eran los hijos. No nos olvidemos el tema de la tentación, el paraíso vinculado a la tentación, y la tentación es a traspasar los límites. Eso es muy significativo, y cuando hablamos de tentación, significa que no podemos mantener el eje central. Yo siempre les digo que cuando entren en una iglesia, entren por el centro. Si entran por la puerta del costado, ubíquense en el centro y caminen por el centro. El centro significa el equilibrio, la simetría, no es de acá ni de allá, el yin y el yang, ¿no es cierto? Vamos por el centro. La tentación siempre es irnos hacia el otro lado, hacia el lado no bueno, el lado izquierdo diría, ¿no? A usted me ven al revés, pero esta es mi izquierda. Hay muy pocos ejemplos de iglesias dedicadas al paraíso, y prácticamente no tienen representaciones del paraíso. Yo elegí una, la elegí porque la conozco. Hace unos años pasé un tiempo, como un mes, en la ciudad de San Pablo. Mauricio había ido a hacer unas obras en ballet de la ciudad, y bueno, yo aproveché para recorrer, ver iglesias, y de pronto me encuentro con una que es Nuestra Señora del Paraíso. Es una iglesia del rito oriental, muy decorada. La vamos a ver como anécdota del decorado brasileño, muy interesante, aunque debo reconocer que no tiene que ver específicamente con todo lo que hemos hablado de estas tradiciones, leyendas, mitos, cuentos, relatos sobre el paraíso. Hay otros lugares dignos de verse también. Unos es Florencia. En Florencia, la cúpula del baptisterio de Florencia, que la vimos los otros días cuando vimos la clase sobre los tronos, vimos arriba, tiene las novenas, las 9 denominaciones de los ángeles, y toda esa cúpula representa un poco el paraíso. Y están afuera las puertas del paraíso, famosas, tan famosas que se llevaron las partes a un museo y dejaron réplicas en metal, que vamos a ver una específicamente, donde en un solo rectángulo tiene un poco la historia esta que les cuento de Adán y Eva. Insisto que el paraíso fue muy representado. Vamos a ver algunas fotos, algunas artistas que han trabajado del paraíso, el vínculo del hombre con la serpiente, y vamos a ver también esta iglesia de San Pablo que a mí me gustó. No es algo que llame demasiado la atención, pero vale la pena verla y recordar que las iglesias que uno ve en San Pablo están llenas de colores. Los brasileños ponen colores, cosa que me parece muy interesante. La gente que se anima a poner colores en las iglesias y tener advocaciones increíbles.
le agrego esto, me salgo del tema. El que conoce Maceió, si alguien ha estado en la costa brasileña, Maceió, la ciudad, no la playa, la ciudad de Maceió, tiene una catedral. Y la catedral tiene como advocación Nuestra Señora de los Placeres. Digo, esto tiene que ser Brasil. Nuestra Señora de los Placeres. Los españoles de Andalucía son todas vírgenes de dolores. Nuestra Señora del dolor, de las 7 espadas, de los fuegos, de no sé qué cosa. Bueno, los brasileños acá tienen en Maceió dedicada su catedral a la Virgen de los Placeres. Y es una virgen vestida con un hábito todo floreado, estampado con flores. Una alegría de la vida, ¿no? Es decir, reconociendo los placeres como una manera muy digna que nos trae la vida. ¿Cierto? Vamos a ver las fotografías. Primero vamos a empezar con generalidades del paraíso y después nos vamos a ver la iglesia. A ver. Bueno, acá vemos algo de lo que yo les conté. Es un grabado muy antiguo, es una pintura muy antigua, donde están representados los 3 personajes famosos: el hombre, la mujer y la tentación. Pareciera que en esto, como la historia de los musulmanes, y que cuando lleguen al paraíso los hombres iban a tener 72 mujeres vírgenes para él, y que además a él se le iba a dotar de una potencia especial para poder ser feliz con las 72 vírgenes eternas. Acá pareciera también que lo que, digamos, lo que se les ha prohibido a ellos tiene que ver algo con lo corporal. Se lo representa como tal, pero yo creo que hay otro mensaje detrás de eso. Hay algo más que no es solamente eso. Acá vemos, bueno, la famosa, la Puerta del Paraíso, una de las puertas, creo que es la puerta norte del Bautisterio, un hermosísimo edificio. Acá vemos un ejemplo de la importancia que ha tenido la serpiente en la evolución de los símbolos. Los otros días explicábamos que la iglesia muchas veces tiene serpientes que no representa esa serpiente que representa la tentación y el mal del paraíso, sino que la serpiente en muchísimos casos representa la medicina, porque es un animal que se regenera a sí mismo, cambia su piel, renace todos los años. Entonces, bueno, obviamente la religión lo toma como un símbolo, ¿cierto? A explicar esto del renacer. Bueno, acá también vemos esta serpiente vinculada a este hombre. Esto es de origen celta. Bueno, esta me gustó a mí. Es un angelito caído, o angelita, no sé, pero me pareció un dibujo muy lindo. Y está caída con los restos de los mortales, ¿ven? O sea, viene del paraíso, del cielo, de lo que está alto, a lo más bajo, que es donde están las sepulturas. Por eso hay calaveritas acá. Acá lo vemos en esta pintura, en esta obra, lo vemos a Miguel, a San Miguel Arcángel, combatiendo con los ángeles caídos, los ángeles que no obedecen. Y acá están los querubines, que son los custodios del paraíso, ¿lo ven? Esto es el paraíso, como lo veía en esta pintura Rubens. Acá está la mujer ofreciéndole la manzana a Adán, la serpiente en el árbol que le alcanza,
Y después está todo lo que de alguna manera representa el paraíso, ¿no? La naturaleza, la sana convivencia, ¿no? La armonía. Miren, acá hay dos felinos furiosos jugando, no se comen a la vaca que está ahí, hay un pavo real, perritos, conejos, monitos, peces, hace calorcito. El paraíso, diría uno. Acá hay otra representación, el mismo tipo, la serpiente que acá se asoma, Eva que levanta un dedo como diciendo, ella me dice que comas, que no te vas a morir y que vas a saber lo que sabe Dios. Y Adán ahí aparece en esta historia de la masculinidad. Todos conviviendo en armonía. Este es el árbol de la vida, miren qué significativo, donde el árbol de la vida lo tiene. A un Jesús con el símbolo de la bendición en cada mano, con el libro, con la palabra creadora, las vides y el árbol en última instancia. Yo decía que es el vínculo entre el plano terrenal, el plano humano y la divinidad. Acá te dice la pintura, mira, el camino de ese árbol es este, Señor, que está acá. El católico te va a decir, si vos lo seguís a él, como si subieras el árbol, vas a llegar a la altura. Este es un pintor llamado Milani. Acá es cuando son echados del paraíso también, representando toda la naturaleza. Él hace el gesto este, es orden de Dios. A ustedes con el otro dedo los señala a ellos. Muy interesante en las pinturas los gestos de las manos. Aquí piden piedad. Y él resignación. Él se da cuenta, ella pide piedad y él está muy dolorido por lo que va a perder. Esta es una pintura inglesa. Acá vemos lo que yo les decía, echados del paraíso por San Miguel con su espada. Esta es la puerta del baptisterio. Lo vemos acá como si fuese la divinidad, con un Adán que está siendo creado. Acá atrás aparece la escena de Adán y Eva con la serpiente. Acá aparece la creación de una costilla de este Adán que está acá recostado, y aparece Eva con los ángeles. Miren cómo de izquierda a derecha está relatada toda esta historia. Acá Dios Padre con los querubines alrededor, y acá cuando son echados del paraíso. Ya están cubiertos, ya tienen conciencia de su desnudez, y acá el ángel que los echa de esto que representa una puerta. Muy interesante, es muy lindo esto de verse, ¿no? Cómo está sintetizada toda esta historia, todo este relato en esta placa de bronce. Esto es de un pintor que se llama Savary. También acá representa un paraíso, la armonía de todos los seres en la naturaleza y el derecho a vivir de todos. Acá es muy común la representación del paraíso en las cúpulas, en el lugar más alto de la iglesia, ¿no? Como que es la aspiración. A través de eso vamos a llegar a la divinidad que está en el centro. En este caso es la iglesia de San Gennaro, la catedral de Nápoles. La catedral de Nápoles es un lugar para descubrir realmente, muy interesante.
Acá vemos Rubens también, viéndolo a San Miguel luchando. Maravillosa la pintura. Acá vemos un dibujo de Gustave Doré, que es la caída de los ángeles rebeldes. Acá lo vemos a San Miguel, su espada, rayos y centellas que los echan del paraíso. Esto es una representación de las Huríes. Las Huríes son esas 72 vírgenes que esperan a todos los árabes, incluso a los que ponen bombas, y no importa, si cumplen con los mandamientos, van a ser recibidos. Los que se llevan las bombas encima y se explotan, y bueno, esto es lo que tienen prometidos según el Islam. Estas son las Huríes, morochas, generalmente de ojos negros, con aromas, mujeres aromáticas. Hay toda una exaltación de los sentidos en la explicación que hacen la gente del Islam para estas niñas. Este es Jacobello del Fiore, que hace una coronación de la Virgen en el paraíso. Muy interesante obra, muy interesante. Acá está siendo coronada por su hijo. Muy linda esta obra. Yo no sé dónde está, pero me parece muy interesante. Esto representa una de las aves del paraíso, ¿no? que es una ave mítica, que no es el ave fénix que habíamos visto. Ustedes recuerdan, en una clase, no hace mucho hablamos sobre el ave fénix. El ave fénix es un ave que había anidado debajo del árbol del bien y del mal, y cuando los echan a Adán y Eva por haber comido el fruto, el ave fénix, los defiende. Y en uno de esos movimientos de Miguel con la espada le prende fuego al plumaje, y ahí comienza la historia del ave fénix que renace. ¿Cómo renace? Bueno, vuelve a construir un nido y vuelve a poner un huevo, y de ahí renace una nueva ave fénix. Y renace no como el común de los humanos, dice el catolicismo, sino renace con toda la sabiduría anterior. Cada vida que renace el ave fénix tiene más sabiduría, es más sabia, y construye su nido cada vez más rico, con cada vez más cuidado para nacer mejor. Muy interesante. Les recomiendo a los que no la vieron que busquen en el Facebook, en el YouTube mío, la clase sobre el ave fénix. En este caso, es un ave que se llama Manucodiata, que tiene una particularidad. Y si bien esto es un dibujo, pero miren qué interesante que la tradición dice que el ave no tenía patas. Era un ave que volaba permanentemente. Muy interesante la psicología. Un ave que está en el cielo y no desciende nunca, no baja. Acá lo vemos a Chagall, a Marc Chagall, cómo representa el paraíso. Hasta la bestia sonríe, este también. Muy lindo. Este es el paraíso de Miller, y cuando lo publiqué yo, mucha gente me dijo que le gustaba. Acá aparecen, ahí abajo, ¿los ven? Acá aparece la pareja generadora, y después, bueno, la armonía del paraíso. Todo es un paraíso muy lindo, ¿no? Este es Gauguin, que ha pintado muchos paraísos de las islas del Pacífico. Y este es el Bosco, con esta obra maravillosa que es el Jardín de las Delicias, que en este paraíso del Bosco hay tantos símbolos, tanta historia, que merece una clase individual para analizar todo lo que hay. Porque hay
infinidad de temas, de escenas, todos con mucha enseñanza que me parece muy interesante de verlos, de mirar esas enseñanzas que él refleja. Pero bueno, digamos, el Bosco también representó su paraíso acá. Este es un pintor que se llama Wenzel, también. Creo que hemos visto esta, que es una pintura repetida de la otra. Bueno, acá estamos. Los dejo pensando. Todos serios, ¿eh? A ver, Ana Clara que me mira como sorprendida. Pueden poner el sonido, hablemos. No, muy interesante, me encantó. Muy lindo. Ese del el Jardín de las Delicias es para 2, 3 clases. Es una representación de un imaginario, como decimos en historia. Pero bueno, muy hermosa la clase. Y bueno, tuve la suerte de conocer a Jaime Barilco y poder charlar con él. Ah, qué divino. Un gran estudioso de la Kabbalah judía. La Kabbalah, claro. Este libro que yo les recomiendo de Jaime Barilco tiene que ver con la Kabbalah, con el valor de las palabras, la gematría, los numeritos, ¿no? Pero además tiene una sensibilidad maravillosa, maravillosa. Claro, Para mí claro, sí. es como un libro de cabecera, la Cábala de la Luz. Alguno creo que lo ha leído, lo tiene por ahí, pero recomiendo leer ese libro. Bueno, espero que les haya gustado, que les sirva de reflexión y que nos haga pensar en nuestros propios paraísos que buscamos, que nos propusimos en la vida en distintos momentos y cómo fuimos logrando. Y si en algo nos equivocamos en cada camino, y bueno, fue un poco de aprendizaje. Por suerte, paraísos hay muchos. Y cada uno tiene muchos paraísos. ¿eh? Y eso me parece maravilloso. Porque uno va cambiando la edad y objetivos y miradas a la vida. ¿No es cierto? Sí. Así que bueno, me alegro. Claro, hay un paraíso para la creación de cada uno, ¿no? Claro. Eso tiene que ver con la individualidad. Litúrgicamente hay un solo Edén. Litúrgicamente tenemos un solo Edén. Pero bueno, está muy buena esta interpretación. Sobre todo leer lo de Enoch, esto de Enoch es muy bueno, y de los apócrifos. Yo he trabajado con el de Judas, el de Tomás, el evangelio de la niñez de la Virgen María, y de Magdalena. Y el de Magdalena no he trabajado, pero esos los tengo. Están en la BAC, están editados por la BAC, pero son muy interesantes, ¿no? Porque es muy cierto eso. Tienen otros imaginarios, otras representaciones que no son las ortodoxas que nosotros por ahí más conocemos. Sí, yo creo que todo lo que contribuya a abrirte la cabeza y que todo es una cuestión de miradas, pero claro, esas miradas en el fondo tienes algo que nos une, ¿no? Esta cosa de querer, de plantearse paraísos en la vida, objetivos, con esto voy a ser feliz, ¿no es cierto? O en este lugar, o con esto, que me parece que una cosa que nos ha quedado a todos, que es parte inherente del ser humano, aunque no seas religioso, ¿no? No tiene nada que ver que seas o que no seas, digamos, de alguna manera les pasa igual a todos. Así que bueno, gracias Graciela que me estás escribiendo, gracias a todos. Bueno, vamos a ver qué vemos dentro de 15 días. Espero ser riguroso como siempre con la fecha. Nos vemos, los voy a invitar a todos y bueno, acá estoy. Cualquier cosa me preguntan, me llaman, me dicen. Y un gran placer y un gran abrazo a todos por acompañarnos y gracias por la paciencia. Y muchas gracias. Luis.
Chao. Muchas Un beso gracias, enorme. Luis. Chao. Muchas Sí, gracias. Muchas Chao. gracias. Cariños. Chao, Muchas gracias. a todos. Chao, chao. Chao. Chao, Gracias. Mauricio.